¿Puede una familia feliz y una pareja amorosa evitar que un hijo cometa un delito o un crimen? ¿Qué nos dice el dibujo de la tarjeta de cumpleaños del padre de Jamie? ¿Puede una generación influir en la siguiente? ¿Y es esto una bendición o una desgracia? ¿Qué significa que el cuarto de Jamie tenga una decoración espacial y una grieta en la pared? ¿Por qué cuando van a la ferretería el plano es externo y de frente a la camioneta y de regreso es por dentro y están separadas las mujeres de Mr. Miller? ¿Por qué en la escena final Mr. Miller besa al oso de Jamie? Bien, estas son algunas de las preguntas que quisiera desplegar, que quisiera desarrollar en los siguientes minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Gómez, soy académico e investigador del Departamento de Comunicación, doy clases en la maestría en cine, también trabajo como psicoanalista y soy miembro del Foro del Campo Lacaniano. Bien, estoy comentando por el último episodio de esta magnífica serie que es muy interesante, que problematiza la serie Adolescence de este año 2025. Y quisiera comenzar, bueno, como siempre, con un recap y después avanzar al análisis narrativo, al análisis de la forma fílmica para poder después hacer una lectura psicoanalítica. En cuanto al recap, la recapitulación de de algunos puntos, lo que hablé del episodio pasado y quisiera subrayar el problema de que comienza desenfocado y termina desenfocado, y todo el esfuerzo del fílmico en cuanto al manejo de cámara, me parece, no todo, sino el principio y el final nos muestran que el trabajo de Brioni, la psicóloga, la psicoterapeuta, es pasar de lo desenfocado a lo enfocado, es decir, hacer un perfil. Y en ese sentido, ese es el segundo punto, la posición de la psicóloga es el de la policía. Al final del episodio pasado comenté que hay un resorte psíquico de la violencia en Jamie, lo insoportable de la soledad sin trámite por la palabra y también lo inquietante del goce femenino que no puede tomarse. Este aporte psicoanalítico pone en cuestión cualquier solución vía la vigilancia, la mirada o el control, sino que se trataría de escuchar otros idiomas, de dar lugar a la palabra, de hacer espacio al silencio, de interrumpir la mirada y el control, que además es algo característico de la época. La característica de la época entonces es fight fire with fire, es decir, hay vigilancia, hay manejo de cámaras, todo el control y lo que se quiere hacer es resolverlo justamente con más de eso. Bien, en cuanto al análisis narrativo, aquí va a ser un poco más extenso. Ya había señalado algo, pero lo voy a desarrollar un poco más. Toda la miniserie son 4 episodios, que es el primer día, el tercer día, 7 meses y 13 meses, que es el episodio que estamos analizando el día de hoy. Y yo lo que propongo es que es una especie de superficie donde se extraen 4 muestras de una hora, puntos de impacto en un mapa, una especie de cartografía de los efectos, una exploración profunda a partir de 4 muestras de una hora. Digo esto porque no solamente se maneja una cuestión de manejo de la temporalidad, sino una exploración de un mapa, el mapa de la propia ciudad, de la comunidad donde ocurre esto. Nuevamente es el vuelo del dron el que me permite poder leerlo de esta manera. En cuanto a la tensión narrativa, porque ya los episodios nos acostumbraron a que si ha habido 3 planos secuencias y todos son entre 50 minutos y 1 hora con 5, entonces cuando comienza este episodio, una tensión narrativa es, ok, sí, están los 3 miembros de la familia, ya sabemos que es el último episodio y sabemos por la madre que dentro de 4 semanas será juzgado eh, Jamie. ¿Sabremos el final de Jamie o no? Y aparecerá por última vez en la serie o no. Y aparecería en este episodio si van al centro de entrenamiento, al facility, pero no parece que sea viable. Y por eso hay un giro narrativo muy interesante, que es cuando aparece Jamie, sí, sí aparece, pero a través de una llamada inesperada. Una llamada por teléfono a la camioneta donde va toda la familia. Ahora, en los créditos de inicio, que ya hablamos de eso, ya no aparecen la gente de la escuela, la infancia de Jamie.
Tampoco aparece Jamie y Katie como en el tercer episodio, sino que aparece toda la familia junta, completa. Y eso es bien interesante porque aparecen los cuatro juntos, que va a repetir el plano frontal de la camioneta, pero solamente tres, faltando Jamie, y aparece Jamie como una voz. Los créditos de inicio, entonces, es la familia contenta con disfraces. Son disfraces. Y Jamie aparece como un rey de la suerte. Es muy interesante esto. En cuanto a la narrativa, en términos de la caracterización, de la construcción de los personajes, hablé un poco en el primer episodio, pero el padre es plomero y su camioneta dice que es amigable, confiable y profesional. Y él, como plomero, se hace cargo de lo que nadie quiere tratar. Es destapar caños, es sacar la mierda. ¿M? Y eso ya muestra bastante de la posición de él. ¿M? Esto tiene mucho de simbólico y por supuesto también tiene un elemento de clase social. ¿Por qué digo esto? Porque no solamente tiene que ver con la posición subjetiva, sino que también tiene que ver con el tener cuidado por parte de nosotras, del público, de que ser normal es equivalente a una familia burguesa, blanca, heterosexual y bajo el régimen patriarcal. Porque parece que algo de que se juega en esto es que es una clase media en el Reino Unido. Es una clase media en el Reino Unido y toda la pregunta por qué es normal o anormal generalmente se plantea desde el poder aspirar a tener una mejor posición social en una familia burguesa, blanca, heterosexual y regida por el patriarcado. ¿M? En cuanto a la estructura narrativa, habría algunos puntos. Es un día tranquilo, es un día festivo, 13 meses después, y nos damos cuenta, ¿sí? Que es el cumpleaños, ¿sí? De Mr. Miller. Y de pronto viene una irrupción. Esta irrupción tiene que ver con las consecuencias 13 meses después de lo que hizo Jamie. Y lo que intenta hacer Mr. Miller es salvar el día, es un día familiar. Y cuando van de ida a la ferretería, hay toda una serie de recuerdos sobre el encuentro amoroso de esa pareja. Es la familia y es la pareja en armonía y de manera y se presentan de manera amorosa, erótica y amorosa. Entran a la ferretería y entonces empiezan nuevamente a irrumpir las consecuencias de Jamie. Pero hay un tema más, vamos a ver un momento, pero es el tema de la mirada de los vecinos, de la mirada de los otros viviendo en esta ciudad. Empieza toda una cuestión de desequilibrio y regresan, desequilibrio en el sentido narrativo, ¿sí? Ya saben todo lo que pasa en la camioneta, se suben a la camioneta, regresan a casa y es cuando viene la confesión de Jamie. Es decir, lo que todo mundo ya sabíamos, pero que él se negaba a aceptar. Este punto de negarse a aceptar es importante porque lo que ocurre al final de este episodio es que se tardan 13 meses tanto para que Jamie asuma lo que hizo y también que el padre asuma eso mismo. Duran 13 meses en poder tomar posición respecto a eso. Jamie y el padre también. Y por eso no es casualidad que el, el, eh, el episodio termine con el padre llorando, llorando desconsoladamente y despidiéndose de el osito de peluche de su hijo. A partir de que regrese y hay esta confesión de Jamie, los diálogos se vuelven densos y tienen que ver con la responsabilidad y lo que ha implicado toda esta cuestión. Y al final hay una resolución y una despedida del padre a Jamie. En soledad, como siempre están ahí los padres. Por ejemplo, cuando el padre, el detective Bascombe, se queda solo cuando su hijo le dice cómo funcionan los emojis, solamente hay tres escenas en los cuatro episodios donde alguien se queda solo en el plano secuencia. La psicóloga, que ya lo vimos en el episodio pasado, en el episodio 2 se queda el detective Bascombe cuando su hijo se va, y en este caso el padre de Jamie. ¿M? Y le pide disculpas el padre y así terminan. Eh, la resolución tiene que ver con esto. Es cuando la hija
¿sí? La hermana de Jamie le dice, es nuestro Jamie y tenemos que aceptar eso. Tiene que ver con una cuestión de la aceptación. ¿La aceptación de qué? La aceptación de la mancha. La mancha va a ser una cuestión muy importante. Y la resolución también tiene que ver con el diálogo del padre y de la madre, con el trasfondo donde dice love. Atrás dice love, es muy interesante. Nuevamente es la familia amorosa, la pareja amorosa, ¿m? La familia feliz y la pareja amorosa, pero que tiene una mancha. ¿M? Una mancha que es de ellos, pero que no son ellos quienes la eligieron. Es nuestro Jamie. ¿M? Y las resoluciones no siempre se puede, es decir, las resoluciones siempre se puede hacer más, pero aunque se pueda hacer más, no alcanza para cuidar a los hijos. Y es por eso que terminan diciendo, criamos a una hija maravillosa. Y el padre tiene que empezar a aceptar 13 meses después, hacer un duelo, aceptar la tristeza que va a tener que atravesar. ¿Cuáles son los tres temas en términos narrativos, los tres grandes temas que se plantean aquí, a diferencia de los otros, de los otros episodios? Uno, que lo que Jamie hizo sigue teniendo consecuencias. Arruinan el cumpleaños, arruinan la vida cotidiana, al punto de preguntarse si se van de la ciudad o no. Dos, el problema de la opinión pública, la mirada de los otros, el chisme y el escarnio. Y tres, lo planteo en forma de pregunta, ¿alcanza con que una familia sea armoniosa o una pareja sea amorosa para impedir que un hijo cometa un crimen? Son estos los puntos en términos narrativos. En cuanto al análisis fílmico a nivel formal o estético, ¿sí? Ya hablé de cómo se quedan, de cómo los únicos momentos donde se queda alguien solo son los padres y es la psicóloga. No voy a decir algo más, no voy a decir nada más. En términos formales, lo que es muy interesante es que cuando van hacia la ferretería, la posición de la familia es de frente, por fuera de la camioneta, es armonioso, ¿sí? eh, ponen quieren recuperar el día, esa es la palabra que ellos retoman del psicoterapeuta, y la mamá le pide a su hija que ponga en su celular una canción, Take on Me. La canción, que es una canción que tiene que ver con la época en donde ellos se enamoraron, ¿sí? Ella empieza a narrar toda la cuestión de cómo él baila solo, es decir, hace algo frente al ridículo. Tiene que ver con la mirada nuevamente. Y también puede hacer algo distinto que solamente mandarse nudes o solamente mandarse imágenes de desnudo o tratar de hacer sexting, sino que baila frente a un público, ¿sí? Y hace el ridículo. Y esa es la manera de poder hacer algo antes de encontrarse frente a la sexualidad del otro. Uno de los grandes problemas de la época es no poder hacer algo, bailar, hablar, ir al cine, hacer precopeo, lo que sea antes de tener un encuentro con la sexualidad en el otro, sino que se trata de un encuentro con la sexualidad del otro sin mediación. Por eso es interesante esta historia, porque además se conocieron cuando Mr. Miller tiene 13 años, justamente la edad que tiene Jamie. Y la canción Take On Me dice una estrofa, Take Me On, que es acéptame, Take On Me, dame otra oportunidad, que dice muchísimas cosas. ¿M? Entonces tenemos el plano frontal, larguísimo, ¿sí? Se bajan a la ferretería y después, cuando se vuelven a subir a la camioneta, la cámara entra por atrás y divide a la familia. Por un lado, la madre y la hija de Mr. Miller y la mancha, ¿m? Y por el otro lado, Mr. Miller sin poder hablar. No puede apalabrar. Él no quiere hablar ya más de eso, está harto. Pero la mamá, su esposa, le dice que hable, que pueda tematizarse y es cuando pueden tener finalmente una conversación en el filo de la cama. Lo que quiero señalar es que la cámara frontal y luego la cámara por atrás, lo que muestra en términos de lenguaje del manejo de cámara es la ruptura y la aceptación de la mancha adentro de la familia. Y eso me parece muy interesante. Finalmente, en cuanto a la forma fílmica, a la cuestión estética, el diseño sonoro aquí repite, aquí es muy interesante el diseño sonoro porque son dos puntos.
regresa el efecto del sonido ahogado o el aturdimiento, que es cuando Mr. Miller se encuentra con el chico de la ferretería y le empieza a decir que lo reconoce en Facebook y aparece otra vez el aturdimiento. Es decir, que no puede tomar distancia de lo que está pasando, queda aplastado por la mirada y por las opiniones idiotas de todo el mundo. No hay distancia para que pueda hablar de lo que pasó. Se sube a la camioneta y no hay distancia, está aturdido. Y es por eso que el plano secuencia, lo vertiginoso y lo caótico, no abonan más que a no poder tomar distancia, estar aturdido y estar aplastado por la imagen, pero ahora hay algo nuevo. Y por eso el diseño sonoro es importante, por las voces de los otros. ¿Son las voces de los otros? La voz de Jamie, la voz de los vecinos riéndose, la voz de los chicos que grafitearon la camioneta burlándose y riéndose. Es decir, hay un nuevo elemento a nivel de diseño sonoro que tiene que ver con las voces, la voz de Jamie, las burlas. Y es por eso que el silencio dentro de la camioneta se rompe por una llamada inesperada. Y es Jamie diciendo 13 meses después lo que todo el mundo ya sabe. Y es como si Jamie fuera una voz presente ya sin cuerpo en una familia que está rota, pero acepta la mancha y esa ruptura. En cuanto a nivel de los simbolismos, es muy curioso que no se pueda, uno de los simbolismos es que no se pueda quitar el insulto con el jabón, sino que el insulto, que es en el graffiti, no se puede quitar con el jabón, sino que se quita con una mancha, manchándolo más. Entonces, el que no puedan desayunar, el que se la pasan tratando de resolver y de limpiar, es una familia de clase media que tiene que limpiar, resolver, que tiene que destapar caños, ¿sí? No puede resolver algo por medio del jabón, de la limpieza, sino por medio de una mancha, de aceptar la mancha. Eso ya dice muchísimo en términos del simbolismo. Cuando se trata, segundo simbolismo, cuando, s- cuando la escena final, en ese plano secuencia, la hija y la madre bajan por las escaleras y se queda Mr. Miller, el padre de Jamie, frente a la puerta de su hijo, se ven unos etiquetas, unos stickers de Alien, de Marte, una imagen de un alien como si su hijo fuera extraterrestre. Más aún, el tapiz es de estrellas. ¿Mm? Entonces es como si la puerta mostrara que su hijo es de Marte, que es un alien, y nuevamente que habla otro idioma. Es un cuarto lleno de estrellas, como si el hijo fuera de otro planeta, y él trata de besar la inocencia de su hijo, el oso. Y dice, lo siento, hijo, debí hacerlo mejor. Y entonces encontramos unas voces de coros angelicales y la pared un poco rota. Esa rotura es como si la falla del propio Padre fuera una falla en el universo, en el cosmos, vamos a decirlo, porque la raíz de cosmos, que viene también de ahí cosmética, es la armonía. Hay una ruptura en medio del cosmos. Pero además, si nos vamos a un plano del primer episodio, y esto es sorprendente, es que esa ruptura en el universo, en el primer episodio, tiene forma de cuchillo. Y cuando van a atrapar a Jamie, la policía, él pone los brazos así y es como si tomara la grieta del universo, la grieta, la falla del padre, como un cuchillo. Esto es muy interesante. Dicho de otra manera, tenemos dos grandes simbolismos hasta ahora: el jabón y la mancha, el universo, lo alien, el extraterrestre. Y por último, que también me parece sorprendente, otro simbolismo, es el dibujo de Jamie, cosa que no he escuchado que nadie lo comente, porque lo primero que ocurre es que el día de su cumpleaños le llega una postal de su hijo Jamie, y es un dibujo de él. Y aquí viene un malentendido crucial. Cuando Jacques Lacan en 1980, a un año de su muerte, dice que todos somos hijos del malentendido. ¿Cuál es el malentendido? Que para Jamie, o en algún punto también para el propio padre, para Mr. Miller, es que no puede soportar que su hijo juegue mal fútbol.
Dice, lo llevé al box y duró 10 minutos. No puede soportar, tiene que mirar a otro lado, que su hijo no le interesan los deportes. Ahí aparece una grieta. Pero también, pero tampoco pudo ver que su hijo se quería dedicar no a los deportes, sino al dibujo. Porque en la cama dice, le gustaba muchísimo dibujar. Y después lo dejó. Y fue cuando lo dejó, le dejó de interesar. No lograron escuchar esa otra orientación, ¿sí? Ese es el malentendido, y le dieron una computadora. No es que sea culpa de ellos, no es que, aunque hubieran podido escuchar, eso no evita que entre los padres y los hijos haya una grieta. La cuestión es si la grieta, ¿sí? Es cómo responde un hijo, una hija frente a esa grieta. ¿Mm? Vamos a ver este punto en el siguiente apartado, que es justamente la lectura psicoanalítica. ¿Mm? El padre, el padre de Jamie, Mr. Miller, da cuenta de la falla de su propio padre, del abuelo de Jamie. El padre, para tratar de curar la falta de su propio padre, del abuelo de Jamie, por eso que el padre, el abuelo de Jamie, le golpeaba al padre de Jamie. Y él, por ser condescendiente con eso, es posible que también pueda fallar. O sea que hay una articulación con las generaciones anteriores. Este tema también está en juego en esta serie. Cuando digo que en la grieta, en la falla del padre, hay distintas respuestas porque Mr. Miller pudo haber respondido de otra manera. Siempre se puede responder de otra manera. El problema no es lo que hacen solamente los padres, sino cómo los hijos responden. Y eso es muy claro cuando cuando un padre o una madre tienen gemelos o mellizos. Es increíble cómo responden de maneras distintas. La personalidad es efecto de la respuesta que dan los hijos. Esto está en un artículo muy bonito de Jacques Lacan que se llama Dos notas sobre el niño. El niño es la respuesta que se da a los padres también. Es decir, que la adolescencia es un riesgo de perderse en la respuesta a esa grieta. No puede evitarse la respuesta, no puede controlarse la respuesta que dan los hijos, las hijas a esa grieta. No puede evitarse por más cuidados, educación o vigilancia. Es por eso que los padres tienen la tentación de obligar a sus hijos a instalar una app localizadora de celulares. Pero ¿qué hacen cuál es la respuesta de los hijos? Perder el celular, obviamente. ¿Mm? La gente, ese es otro punto que me parece importante. La gente, y este es el tema, uno de los grandes temas de esta serie, de este episodio, que es la opinión del prójimo, el más prójimo, que es el vecino, the neighbor, the fellow others. ¿M? La gente opina a lo estúpido sin saber nada. Ese es el tema de todas las redes. La gente se considera que por tener el derecho de opinar, tiene que hacerlo, que no es lo mismo la posibilidad que la obligación de opinar. Y creo que es de eso de lo que se trata también el episodio. La gente se pone a favor o en contra sin siquiera saber el contexto. Te acusan de esto o de lo otro por lo que se les ocurre en la cabeza. Si yo cito una película, entonces me van a decir por qué no cité la otra. O me van a decir que es mejor esta otra. En fin, todo menos si hay algo interesante en el video que estoy haciendo. Ese es el punto. Y es un cuestionamiento también a la llamada cultura de la cancelación. Esto lo vemos también en el insulto que grafitean en la camioneta, que no tiene nada que ver con lo que hizo Jamie. Incluso los chicos de la bicicleta pronuncian mal el insulto que grafitearon cuando se van burlando. No saben ni pronunciarlo, no saben ni de qué se trata. El chico de la ferretería, que se supone que es experto en las propias cosas de la ferretería, no puede darle una buena solución a la mancha. Es un imbécil y se pone del lado de Jamie sin saber nada de lo que ha ocurrido y le recomienda un abogado. Le dice que haga una colecta de dinero en línea y de paso le dice que vio las imágenes de Katie apuñalada. Esta es la estupidez de nuestra época, ¿m? Que todo mundo, por tener la posibilidad de opinar, siente la obligación de hacerlo. Podría quedarse callada la gente. Se trata del escarnio público, de la moralización, de un panóptico invertido
que en donde ya no necesitamos policías o vigilantes, porque todos nos creemos con la capacidad de juzgar todo y a todas. Pero el riesgo de la miniserie es que se comente y se haga un monotema sobre esto, que no haya un diálogo y que este cuestionamiento no tenga ninguna consecuencia. ¿Mm? Ante esto, hay que aceptar la mancha. La gente siempre critica y opina. Esto se vuelve una tarea gigantesca, enorme, cuando existen redes sociales que aumentan exponencialmente el chisme, los prejuicios y otra serie de estupideces. No se trata únicamente de opinar de los otros o tomar una posición. El chico le dice que no cree que su hijo sea culpable sin saber nada. No sabe ni cómo quitar una mancha de una camioneta, que es a lo que se dedica, entre otras cosas. Se trata de una moralización de la opinión pública. Lo que es muy diferente, lo que no es muy diferente de lo que el sistema jurídico aderezado con categorías psicológicas y diagnósticas que estigmatizan y criminalizan. La diferencia es que uno está legitimado y el otro se está legitimando por medio de la opinión pública, en medio de un ambiente generalizado de fake news, en donde las propias autoridades son las que construyen esas propias mentiras. En ese sentido, el silencio, esta es la otra alternativa, el silencio es un lugar para hacer lugar a lo que uno piensa. En lugar de opinar y en lugar de comentar, podría uno guardar silencio y hacer lugar para saber qué piensa uno. En ese sentido, una psicoanalista, un psicoanalista guarda silencio para que el propio analizante pueda escucharse, quizá por primera vez en su vida. Pero hay otra pregunta. ¿Es insoportable entonces admitir que la infancia y la adolescencia también sabe de la destrucción? ¿No tenemos nosotros mexicanos, nuestra propia película llamada Perfume de Violetas? Perfume de Violetas es el equivalente a esta miniserie, pero en el contexto mexicano. ¿Alguien se acuerda todavía de Vice Band, La Cinta Blanca, de Good Son, El Ángel Malvado con Macaulay Culkin y Elijah Wood? ¿Alguien se acuerda todavía de We Need to Talk About Kevin? ¿Podemos hablar de Kevin? ¿O del libro adaptado al cine llamado El Señor de las Moscas? Algo sabemos de la respuesta que dan ante esa grieta los jóvenes y las niñas. ¿Mm? La infancia, la adolescencia también sabe de la destrucción y nosotras sabemos de estos riesgos. En ese sentido, la serie es inquietante, toca el punto de la autodestructividad de los jóvenes que fuimos y que a veces se vuelve a reactivar en el desengaño o la vulnerabilidad, cuando una tiene el corazón roto, cuando se siente impotente frente a algo, cuando los ideales se caen como adulto. Esto la serie lo expone también sin disfraces. Son los, son los jóvenes quienes salvan o condenan a sus hijos, a sus padres, perdón. Los niños y los jóvenes tienen también una respuesta ante lo que sucede, que es lo que he estado viendo, que es lo que estoy diciendo. Lo que aporta el psicoanálisis es que el humano no coincide consigo mismo. Eso es lo que se llama inconsciente. Y por esa razón puede tomar distancia, aunque sea mínima, de toda influencia o determinación, sea biológica, cultural. Esto es ambiguo, es decir, es para bien o para mal. Esta es la buena y la mala noticia que trae el psicoanálisis. Y si esto es así, la pregunta no es cómo reforzar la vigilancia de las hijas, de las escuelas, de todos los lugares públicos, sino cómo pasar de la mirada, el control y la proliferación de las voces chismosas que solo producen desconfianza y aislamiento para poder apostar por el silencio, por la escucha, por la importancia de la palabra y el cuidado de los otros. Pero esto no tiene ninguna garantía. Constanza Michelson, psicoanalista chilena, escribió una columna para el diario español El País. Lo pongo en los comentarios de este video. Y quisiera compartir su posición, en la que, por cierto, por supuesto, estoy de acuerdo. Y cito, que Jamie hubiese podido hacer otra cosa frente a la humillación, eso es seguro. Pero por eso no habría una chica muerta y un niño destruido. Pero según su mamá, era el mal genio del padre.
No queda claro si la psicóloga que lo entrevista lo evalúa o intenta que se delate y demuestre que no es un niño inocente. La tesis es simple, es violento como su padre, pero como señala el creador de la serie, y si la culpa no fuera de los padres, la lectura que tiene Constanza Michelson es el mal genio del padre, pero no el mal genio como algo que se hereda de una generación a otra, sino el mal genio como aplastamiento de las voces, como aplastamiento de la mirada, como el plano secuencia. El mal genio como imposibilidad de tomar distancia. Vamos a ver este punto. Este punto me parece crucial. Y continúa Constanza. El padre no era un mal tipo, trabajaba mucho y sí, frustrado. Podía perder el control, romper algo, gritar en la tienda, pero cuidaba a su familia, era amable con su esposa y sus hijos, machista sin duda, pero no hablaba el lenguaje de Jamie y sus pares, no hablaba en esa lengua de la misoginia. Tal vez a eso se refiere Graham cuando dice que esto no pasaba antes. La violencia machista siempre estuvo ahí, pero la forma de la guerra pero en forma de la guerra de los sexos, entre pares, entre niños, no. Antes nos buscábamos, dice Constanza. Era de mal genio. Quizá lo heredó del padre o simplemente de su tiempo. Detenerme en esta expresión, dice Constanza, no es una forma de suavizar la conducta, es una precisión. Es el estado mental en el que no hay espacio para pensar. Se avanza hasta el impacto. Para Constanza, el mal genio no es un no poder interrumpir, es no poder tomar distancia. De nuevo, se trata del plano secuencia sin corte, sin pausa, las voces chismosas, el escarnio público, lo que puede ocurrir con la proliferación de las opiniones, obviamente. Y ya para terminar, continúa Constanza. El tiempo es el que hace espacio y la tragedia, la de antes y la de hoy, es un estado mental estrecho y con falta de herramientas para poder encontrar una salida. Tiene que ver con el plano secuencia y los lugares cerrados del primer episodio, pero también con el vuelo del dron en la comunidad al final del segundo episodio. Continúa Constanza. Agrandar el mundo siempre fue un acto interno, hacerle espacio a lo extraño. A veces es extraño que a veces es uno mismo, el alien, el ser de Marte. El buen humor y la compasión son formas de crecer. Así proteger al uno de nuestra envidia y de la paranoia. Protegernos a nosotras mismas de destruirnos. Fin de la cita. Constanza Michelson llama entonces mal genio a lo que yo llamo poder interrumpir y tomar distancia. Pero ella dice algo más. Se trata de que de los jóvenes que fuimos o de los jóvenes que somos tengamos horizonte y futuro. También una forma de ensanchar el mundo. ¿Qué es un mundo en el que todo se reduce a un monotema? No hay cosas más importantes que la belleza, el ser aceptado, enriquecerse. Uno va a psicoanálisis no solo para opinar y buscar seguridad o ser reconocida, sino para escucharse y así ensanchar el camino y abrirse nuevos horizontes, otros horizontes. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este video, pero también al final de estos 4 episodios que he comentado. Es un gusto para mí. He estado metido en todo esto a fondo. Es la primera vez que hago una serie de videos de este tipo. Me gustó mucho poder hacerlo. Espero que les haya sido interesante. No sé si haré después otros videos. No sé si me interesará o estaré en posición de hacerlo. Pero les agradezco mucho que hayan llegado al final de este video, a quienes llegaron y a quienes vieron los 4 episodios. Les agradezco también. Eh, Hasta luego, hasta pronto. Adiós.